¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. La gracia del Eterno nos acompañe por siempre. Vamos hoy con otro tema de los del magnífico Sermón del Monte, y hoy vamos al capítulo 5 en el que venimos adelantando, versículos 23 y 24. Y vamos a hablar de la ofrenda a Dios y la reconciliación con el hermano. El sacrificio a Dios, la oblación o la ofrenda a nuestro Dios y las relaciones interpersonales. Esto tiene que ver de una manera vertical, de abajo arriba, para que mi oración llegue a Dios, ha de estar horizontalmente en una correcta manera como Dios manda, porque Él demanda de nosotros santidad. Nos dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a mirar dos punticos esencialmente. En primer lugar, veamos el significado de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Es la oblación o el sacrificio a Dios de manera general, y particularmente era visto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como la inmolación de animales, como un don hecho a Dios. Esto surge desde el huerto del Edén como enseñanza a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la primera sangre derramada fue derramada por el mismo Dios, porque cuando el hombre pecó, el hombre se cubrió con hojas de higuera, y Dios no está demandando tu esfuerzo, tu sacrificio, o que tú mismo te cubras. Dios es el que nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que venir a Dios y que Dios nos cubra. Derramó Dios entonces la sangre del animal para con su piel hacerle los delantales y hacerle las vestiduras a Adán y Eva, porque indiscutiblemente solo Dios es el que nos cubre. Por eso la ofrenda de Caín no agradó a Dios, porque él estaba presentando su propio esfuerzo y Dios había demandado. Se lo enseñó a su papá y a su mamá, y ellos se lo enseñaron a los hijos, pero Caín no hizo caso, hizo las cosas a su manera, y Dios y Abel hizo caso, hizo las cosas a la manera de Dios. Y allí enseñó Dios la redención mediante la sangre, como lo vino a enseñar también en la Pascua, cuando estaban esclavos en Egipto, que sacrificaran un animal y con los postes y con la sangre pintaran los postes y los dinteles de las puertas, y donde hubiera sangre el ángel pasaría y no mataría al primogénito. Donde no había sangre, el ángel pasó y mató al primogénito como la última de las plagas. Y en este sacrificio de animales se despertaba la conciencia del ofrendante de que la muerte como juicio estaba delante de él. El pecador se presentaba delante del sacerdote con un animal, y el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza, y el sacerdote lo sacrificaba el animal, y había un traspaso de culpa, y allí se despertaba la conciencia de el juicio de Dios frente al pecado, y como consecuencia la condenación, pero el que pagaba era un sustituto, anunciando que habría un sustituto perfecto que vendría a derramar su sangre por nosotros. Existían en el Antiguo Pacto las ofrendas de los adoradores, que eran ofrendas en olor fragante. Estaban también las ofrendas por el pecado, que eran presentadas por el Hijo de Dios, que había pecado y necesitaba la restauración en la comunión con Dios para poder venir a presentar ofrendas de adoración, ofrendas de olor fragante para Dios. Estaba la sangre que era derramada, y allí en la sangre la vida está, dice Levítico
19:11. La vida en la sangre está. Y Cristo derramó su sangre para darnos salvación. Él se presentó como ofrenda grata a nuestro Dios. Y la sangre no se podía comer, porque era la misma vida de Cristo la que estaba poniendo para darnos salvación. La víctima, o sea, el animal y el ofrendante, eran esencialmente distintos. Pero en Cristo se presenta el ofrendante y la víctima en el mismo, conjugados, por cuanto se ofreció voluntariamente a Dios. Y es la ofrenda por el pecado. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, cuando presentas una ofrenda a Dios, debes tener tus relaciones. La relación vertical ha de ser pura, y para que sea pura, ha de ser pura horizontalmente con tu hermano, porque Dios nos demanda esto, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Dios no tomó en cuenta los pecados del hombre, sino que perdonó al hombre arrepentido. Por eso hemos de venir, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso nos dice la Escritura que somos embajadores de Cristo, y te rogamos, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios, y la reconciliación con Dios ha de ser mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, acepto el pago sustituto, la muerte sustituta que diste en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y Dios demanda santidad en todas las relaciones interpersonales, como en el capítulo 3 de la primera epístola de Pedro habla de las relaciones matrimoniales, que las mujeres se sujeten a los maridos, que haya un buen trato, que haya respeto, ¿sí? Pero también dice a los maridos que amemos a las mujeres como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, ¿sí? El vaso más frágil, coheredera de la gracia que es en Cristo Jesús. Y nos dice, hablando de esas relaciones perfectas, amorosas, tiernas y delicadas entre los hermanos, dice Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Para qué te llamó el Señor? Para que heredes bendición. Dios tiene las manos extendidas para darnos bendición, pero ¿cuál ha sido la dificultad? La ha puesto el hombre, como lo dice Isaías 59, que la mano de Dios no se ha cortado para ayudar. Dice, pero el versículo 2, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho una división entre tú y tu Dios, y han hecho ocultar su rostro de ti. De manera que hay que acercarnos a Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y buscar la reconciliación. Pero ahora que nos hemos reconciliado con Dios, Él demanda que nos reconciliemos con el hermano. Y si vienes a presentar ofrenda al altar, ¿cuál es la ofrenda? Ahora no se exige una ofrenda de sangre, ni de olor fragante, ni ofrenda de libación, ni ofrenda de sal, ni ofrenda de paz, ni ofrenda por la culpa, que eran las diferentes y diversas ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento. Ahora nos dice Hebreos 13:15 que presentemos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, presentando sacrificio de alabanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el sacrificio que presentamos ahora? Ya todo sacrificio es perfecto, ha sido perfecto
porque fue perfecto en la cruz del Calvario, y cualquiera que esté derramando sangre de animal o cualquiera que esté presentando otro tipo de ofrenda a Dios es una abominación, porque hay un sacrificio perfecto. Como lo dice Hebreos, se presentó una vez y para siempre por los pecados nuestros, no por los suyos propios. La víctima y el ofrendante en el Antiguo Testamento eran dos, pero Jesucristo, y nos dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que presentar ofrenda por los pecados de ignorancia del pueblo y por los suyos propios, porque el sacerdote también estaba rodeado de debilidad. Pero ahora Jesucristo se presentó por nosotros, el justo por el injusto, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y nos dice finalmente cómo deben ser las relaciones correctas. Reconcíliate, deja el rencor, deja el resentimiento, no acabes con una buena amistad, seas hermano, seas amigo, seas pariente cercano o pariente lejano. Dios nos hace un llamado a la reconciliación y a las buenas relaciones, y lo dice ampliamente en Romanos capítulo 12 del versículo 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros, a lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios demanda no solo una buena amistad, sino compañerismo, solidaridad, como dice también en Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Dios. Practica la hospitalidad, aunque hoy en día eso es bastante difícil, porque hay mucho parásito por ahí y muchos disfrazados que se dicen hijos de Dios, pero de todas maneras Dios manda que seamos hospitalarios, que seamos generosos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Jesucristo no maldijo cuando le maldecían, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Unánimes entre vosotros. ¿Qué significa unánimes? Que estemos de un mismo ánimo, alejados de la discordia, del enojo, de la ira, cercanos, compasivos, nobles, tolerantes. No paguéis a nadie mal por mal, nos dice la Escritura. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si tú vienes a reconciliarte con el hermano y el hermano te tira la puerta en la cara o te insulta o no te hace caso, ya has cumplido. No importa que seas desatendido, pero cumplirás con Dios en cuanto tú procures la reconciliación, porque Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Cuando el Señor regrese, nos sentaremos, nos llevará al tribunal de Cristo y pagará a cada uno conforme a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Unos recibirán galardones, unos recibiremos coronas, como dice, corona de justicia, corona incorruptible, corona de gloria, corona de vida. Hay diversos galardones, nos dice la Escritura. Y finalmente nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que se sonroje en su cara de vergüenza. Dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Dios te pide humildad, que es lo que no nos deja ir a reconciliarnos con el hermano, que es lo que no nos deja ir a pedir perdón. Aunque no tengas la culpa, ve y pide perdón, ve y busca la reconciliación. Dice santo, porque Él dice: sed santo, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Hecho esto, ven y presenta la ofrenda al Señor. Ofrenda, sacrificio de labios que confiesen su nombre, y vivirás en paz.
en bendición y abundancia. Tendrás una vida apacible, tranquila y sosegada, y dormirás tranquila, profunda e ininterrumpidamente. Inclina tu rostro, ponte en las manos del Señor y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz de mí un vaso útil en tus manos y ayúdame a ser un pacificador y a buscar la reconciliación entre el hombre y Dios y entre los hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.